Imagina que despiertas una mañana y, de repente, te encuentras en el año 1350 en una pequeña villa europea. No hay alarmas, no hay internet, ni café para despejar el sueño. Solo un gallo que canta y un mundo donde cada segundo puede convertirse en un peligro mortal. Bienvenido a la Edad Media, un lugar donde lo cotidiano podía matarte, y lo que hoy nos parece extraño, allí era la norma. Tu primer problema llega al salir de tu cabaña. El suelo está embarrado por la lluvia de la noche anterior y los residuos de animales que conviven con los humanos. No existen las calles asfaltadas ni los desagües modernos. El barro no solo ensucia, sino que alberga bacterias y parásitos que hoy serían tratables, pero que en ese tiempo podían provocar fiebres horribles o incluso la muerte. Caminar 1 kilómetro por la villa no es solo incómodo, es arriesgado. Al abrir la puerta, percibes el olor a humo y humo de carbón. Los hogares medievales no tenían chimeneas sofisticadas, solo fuegos abiertos que calientan pero llenan de hollín el aire. La gente respiraba eso constantemente, y aunque no lo supieras, tus pulmones empiezan a acumular hollín que hoy se sabe causa enfermedades respiratorias crónicas. Pero la peor sorpresa puede llegar con tu desayuno. No hay supermercados, ni frutas lavadas, ni leche pasteurizada. Lo que comes viene directamente de la tierra o del animal que se sacrificó el día anterior. La carne puede estar contaminada, el pan hecho con harina molida en molinos compartidos y a veces infectada por hongos o parásitos. Y el agua, bueno, el agua se toma de pozos o ríos que también sirven de baño para animales. Un trago equivocado y podrías enfermarte de algo que hoy se cura con una simple pastilla. Disentería, cólera o salmonela, enfermedades que podían matarte en cuestión de días. Si sobrevives al desayuno, toca caminar por la villa. Aquí no existen las normas de tráfico ni la limpieza urbana. Carros cargados de leña o barro avanzan lentamente mientras burros y caballos deambulan sin control. Tropezar o ser arrollado por un carro no es solo doloroso. La atención médica es rudimentaria y una fractura simple podría convertirse en gangrena mortal. Y luego están las enfermedades invisibles, los verdaderos asesinos silenciosos del medievo. En un día cualquiera, podrías cruzarte con alguien que tiene viruela, peste bubónica o lepra, enfermedades altamente contagiosas que arrasan pueblos enteros. No hay antibióticos ni cuarentenas efectivas, solo superstición y miedo. Si la peste bubónica toca tu puerta, incluso un solo contacto puede bastar para terminar tu día o tu vida. Imagina que, a pesar de todo, decides hacer tu trabajo. Tal vez eres aprendiz de herrero, campesino o comerciante. Cada oficio viene con sus propios riesgos. Un golpe de martillo, una caída, una herramienta mal afilada, y la herida no se limpia ni se desinfecta. La más mínima cortadura puede infectarse, y si el pus no se drena correctamente, la sepsis puede matarte antes del atardecer. La Edad Media también tenía otra forma de matarte que hoy nos parece absurda, pero era real: la justicia y la violencia social. Pequeños conflictos se resolvían con espadas, cuchillos o incluso golpes públicos. Un error, una acusación falsa o simplemente estar en el lugar equivocado podía convertir tu día en una tragedia. Los castigos eran públicos, dolorosos y a menudo mortales, y la policía tal como la conocemos no existía. Si logras sobrevivir hasta el mediodía, la comida vuelve a ser un riesgo. El pescado, por ejemplo, debía comerse fresco. En ciudades cercanas a ríos o el mar, los pescados se vendían a plena temperatura. Si está podrido, puede provocarte intoxicación alimentaria severa, vómitos y fiebre que podría matarte en horas si tu cuerpo es débil. Por la tarde, decides ir al mercado. No hay regulación sanitaria ni inspectores de alimentos. Los vendedores mezclan productos, a veces usan adulterantes peligrosos,
y la carne o el pan pueden estar contaminados. Además, las calles de mercado están llenas de gente, animales y desechos. Cualquier herida, por pequeña que sea, puede infectarse por el barro, la sangre o los excrementos que flotan en el aire. La Edad Media no solo era peligrosa por la suciedad o la enfermedad. El clima, la nutrición y la infraestructura hacían que una gripe común o un resfriado pudiera derivar en neumonía y muerte. Las casas eran frías, húmedas y mal ventiladas. La ropa estaba hecha de lana o lino sin tratar, y aunque te abrigara, no podía prevenir hipotermia en invierno. Un solo error al cruzar un río o al salir durante una tormenta podía ser fatal. Al final del día, cuando piensas que sobreviviste, llega la noche y con ella otro riesgo. Las aldeas no tenían iluminación pública. Salir de noche podía significar caer en un agujero, ser atacado por bandidos o animales salvajes. Incluso dentro de la casa, los incendios eran frecuentes, porque la gente dormía cerca de hogueras abiertas. Un descuido, y todo puede terminar en llamas. En resumen, la Edad Media no era un lugar solo de caballeros y castillos. Era un mundo donde la muerte estaba al acecho en cada esquina, en cada comida, en cada respiración. Un solo día podía ser suficiente para que tu salud, tu seguridad e incluso tu vida fueran destruidas sin aviso. Y esto, claro, sin tocar los horrores de las guerras, invasiones o epidemias masivas. Así que la próxima vez que pienses que un día difícil es malo, recuerda que, en la Edad Media, un solo día podía matarte de 100 maneras diferentes y nadie podía protegerte de todas. Bienvenido a un mundo donde la rutina es mortal y la supervivencia es un logro digno de héroes. En la parte 2, exploraremos cómo incluso actividades simples como ir al baño o lavar la ropa podían convertirse en un riesgo para tu vida, y porque los médicos medievales eran, en muchos casos, más peligrosos que la enfermedad misma. Si pensabas que sobrevivir al día en la Edad Media era difícil solo por la comida o la suciedad de las calles, prepárate. La higiene personal y los cuidados médicos eran otro capítulo de riesgo extremo. En la mayoría de las villas europeas, el concepto de baño diario era prácticamente inexistente. Tomar un baño no era solo raro, sino peligroso. El agua caliente escaseaba y los baños públicos, cuando existían, eran compartidos y frecuentados por personas con enfermedades cutáneas, respiratorias o intestinales. El contacto con esa agua era suficiente para contagiarse de hongos, piojos o infecciones bacterianas. Algunas aldeas construían bañeras improvisadas, grandes cubas de madera, donde los habitantes se sumergían en agua que rara vez se cambiaba. Imagina sumergirte en un líquido lleno de restos de piel, suciedad y parásitos. Más de uno enfermaba después de lo que hoy consideraríamos un simple baño. Ir al retrete tampoco era seguro. La mayoría de las casas no tenían letrinas privadas. Los excrementos se acumulaban en agujeros comunes o en ríos cercanos, que a su vez servían de fuente de agua para beber, cocinar y lavar. La contaminación fecal era responsable de epidemias constantes de disentería y cólera, y una sola gota de agua contaminada podía arruinar tu día para siempre. Ahora, imagina que sufres un corte o una herida mientras trabajas. Los médicos medievales, si es que podías encontrar uno, tenían técnicas que hoy consideraríamos absurdas o peligrosas. Sangrías, purgas y emplastos de hierbas eran la norma. Algunas curas incluían aplicar excremento de animal, barro o plantas venenosas sobre la herida. El resultado, infección rápida, gangrena y muerte. Los hospitales, cuando existían, no eran lugares de cura, sino centros donde muchos llegaban ya condenados. La idea de higiene era casi inexistente, y los médicos compartían utensilios y vendas sin esterilizarlos. Un simple raspón podía convertirse en un enemigo mortal.
Incluso el contacto con otras personas era peligroso. La viruela, la peste y otras enfermedades contagiosas se propagaban sin control. No había vacunas, ni antibióticos, ni cuarentenas efectivas. Solo superstición y miedo. Alguien tosiendo cerca, o incluso compartiendo ropa, podía ser suficiente para infectarte y condenarte a semanas de sufrimiento. Pero no todo eran enfermedades invisibles. El simple acto de cocinar era arriesgado. El fuego abierto podía quemar, y los utensilios eran de metal sin tratar. Si tu carne estaba parcialmente cruda, los parásitos intestinales te esperaban, listos para arruinarte el día o incluso meses de salud. El transporte y los caminos también eran enemigos silenciosos. Caminar largas distancias con barro, piedras y charcos no era solo incómodo. Cualquier caída podía ser mortal si te rompías un hueso. No había ambulancias ni cirugía moderna. Una fractura complicada podía infectarse y provocar la muerte en cuestión de días. Y luego estaban los animales. Los caballos, burros, cerdos y perros compartían tu espacio. El riesgo de mordeduras, arañazos o enfermedades zoonóticas era constante. Una mordida de perro rabioso podía terminar con la rabia, enfermedad letal si no se trataba, y no había cura. A medida que avanza el día, la comida vuelve a ser un peligro. Los alimentos se almacenaban sin refrigeración, y la carne, la leche o los huevos podían volverse tóxicos rápidamente. Los panaderos a veces mezclaban harina con arena, excremento o sustancias químicas para aumentar el volumen o preservar el pan. Una mordida podía enfermarte gravemente, y la diarrea era un riesgo constante. Si sobrevivías a la tarde, la noche traía otros peligros. La iluminación era escasa, solo antorchas o velas que podían incendiar tu hogar. Dormir cerca del fuego para mantener el calor era un riesgo de incendio. Y si salías de noche, la oscuridad escondía bandidos, animales salvajes y accidentes mortales. Por último, la Edad Media no perdonaba la ignorancia. Creencias equivocadas sobre la medicina, supersticiones y tratamientos peligrosos aumentaban las probabilidades de morir. Un mal consejo podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y mientras tanto, la naturaleza y la rutina diaria seguían siendo enemigos silenciosos, esperando el descuido más mínimo. En un solo día medieval, podrías enfrentarte a infecciones bacterianas por el agua o comida contaminada, parásitos intestinales por higiene insuficiente, accidentes laborales o caídas graves, enfermedades contagiosas como viruela, peste o lepra, quemaduras, mordeduras y heridas no tratadas, riesgo constante de incendio y violencia nocturna. Todo esto antes de siquiera pensar en guerras, invasiones o epidemias masivas. Un día normal podía ser un cúmulo de amenazas letales, y solo la suerte y la precaución podían mantenerte con vida hasta la noche. Si pensabas que la Edad Media era peligrosa solo por la suciedad, los parásitos y los médicos incompetentes, estás a punto de descubrir un nivel completamente distinto de mortalidad: la violencia cotidiana y la guerra. En este mundo, caminar por la calle, viajar o simplemente vivir podía significar exponerte a un peligro constante de muerte física. Imagina que decides salir de tu villa para hacer un viaje corto, tal vez para visitar un mercado cercano o entregar algún producto. No hay carreteras seguras ni guardias que patrullen el camino. El bosque, el río o el sendero que tomes podría estar lleno de bandidos y ladrones que no dudan en matar o herir para robarte lo que llevas. Un encuentro así podía transformar tu día en un desastre absoluto. Pero incluso en tu propia villa, la violencia está presente. Pequeñas disputas por tierras, ganado o deuda se resolvían a golpe de espada o daga. No hay jueces ni policía como hoy, y las familias a veces se tomaban la justicia por su mano. Un simple malentendido podía terminar en una pelea mortal, y las heridas sufridas eran susceptibles de infectarse,
lo que convertía cada ruina en una amenaza doble: la violencia inmediata y la infección posterior. Los castigos públicos eran otra forma brutal de riesgo cotidiano. Los reyes, señores feudales o autoridades locales aplicaban la ley con mano dura y espectáculo. Ser acusado de robo, brujería o incluso insultos podía condenarte a la horca, la flagelación pública o la tortura. El temor no era solo psicológico, era un peligro real que podía terminar tu día de manera definitiva. Si sobrevives a la violencia local, puede que tu viaje te lleve a zonas más grandes o caminos concurridos. Aquí, las guerras eran frecuentes y las incursiones de ejércitos o grupos armados podían aparecer sin previo aviso. Los castillos y fortalezas controlaban territorios enteros, y cualquier civil atrapado entre dos ejércitos podía ser asesinado, saqueado o reclutado a la fuerza. No hay neutralidad en la Edad Media. La guerra tocaba a todos, ricos y pobres por igual. Pero incluso en tiempos de relativa paz, el entrenamiento militar era peligroso. Los caballeros practicaban esgrima, tiro con arco y justas con armaduras pesadas. Si eres un joven aprendiz o sirviente, tu trabajo implica cargar, limpiar y manejar armas. Un error, una caída o un golpe mal dado podía causar fracturas, contusiones graves o incluso la muerte instantánea. La violencia cotidiana también incluía enfrentamientos entre vecinos, gremios o familias rivales. El simple hecho de tomar partido o estar presente podía costarte la vida. No había leyes claras ni protección constante, y las venganzas se resolvían con sangre. La posibilidad de ser atacado mientras trabajas, descansas o caminas es real y constante. Otro peligro significativo era el uso de herramientas y maquinaria en la guerra. Arcos, ballestas, lanzas y espadas eran letales incluso para entrenados. Los proyectiles podían atravesar cuerpos y causar muertes inmediatas. Si eres civil y te encuentras cerca de un conflicto, un solo disparo podría poner fin a tu día sin darte tiempo a reaccionar. No podemos olvidar los incendios durante los ataques. Los ejércitos medievales incendiaban aldeas, destruyendo casas y cosechas. Si estás atrapado dentro de tu hogar, la supervivencia es cuestión de suerte. Además, los incendios liberaban humo tóxico que podía provocar asfixia, quemaduras graves o enfermedades respiratorias. Incluso después de un ataque, tu día sigue lleno de peligros. Los cadáveres y heridos se quedan en las calles, propagando infecciones y enfermedades. La peste, la viruela y otras epidemias encuentran aquí su terreno perfecto para multiplicarse. Sobrevivir a la violencia no significa que estés a salvo de los efectos secundarios de la guerra. Hambre, enfermedades y heridas maltratadas siguen siendo amenazas. Si logras volver a tu villa después de un viaje peligroso, las tensiones internas no desaparecen. La vida en comunidad estaba llena de celos, venganzas y disputas legales que podían escalar a violencia física. Incluso actividades aparentemente inocuas, como reclamar tu pago o defender tu propiedad, podían terminar en sangre y hospitalización. Y luego están las amenazas psicológicas. La constante exposición a la violencia, el miedo a bandidos o ejércitos y la incertidumbre de la muerte diaria generaban estrés extremo, ansiedad y paranoia. Tu mente estaba bajo asedio tanto como tu cuerpo, y esta tensión podía afectar tu capacidad de tomar decisiones seguras, aumentando tus probabilidades de accidentes o conflictos. En resumen, un día medieval está lejos de ser tranquilo. Desde que abres los ojos hasta que los cierras por la noche, te enfrentas a ataques de bandidos y ladrones en caminos y aldeas, riñas y peleas locales que pueden ser mortales, castigos públicos brutales por acusaciones reales o falsas, riesgo de quedar atrapado en guerras y asedios, accidentes con armas, maquinaria o entrenamiento militar, incendios intencionales y sus consecuencias, enfermedades propagadas por cadáveres y heridos,
estrés psicológico extremo que aumenta el riesgo de errores mortales. Todo esto antes de considerar que un resfriado o una herida menor todavía podría matarte. La Edad Media no era solo peligrosa por falta de higiene o comida contaminada. La violencia era una amenaza constante, impredecible y letal, lista para arruinar cualquier día. Hasta ahora hemos visto que la Edad Media podía matarte por suciedad, parásitos, médicos incompetentes y violencia constante. Pero incluso si lograba sobrevivir a todo eso, la vida cotidiana seguía siendo un enemigo formidable. La comida, el clima y la infraestructura eran riesgos que nadie podía ignorar. Comencemos con la alimentación, un factor crítico que determinaba si tu día terminaba en éxito o desastre. La mayoría de la población dependía de la agricultura de subsistencia. Si la cosecha fallaba, el hambre era inminente. Y no hablamos de pasar unas horas con hambre. La desnutrición debilitaba tu cuerpo y tu sistema inmunológico, haciéndote más vulnerable a enfermedades y accidentes. La dieta medieval era limitada y monótona. Pan, verduras, algo de carne si tenías suerte y, en ocasiones, lácteos. Los pobres rara vez tenían acceso a proteínas o frutas frescas. El pan podía estar contaminado con moho, arena o incluso insectos, y una sola comida contaminada podía provocar diarrea, vómitos o intoxicación alimentaria. Los alimentos no se conservaban bien, y cualquier retraso en la preparación podía convertir la cena en una amenaza para tu salud. Ahora hablemos del clima y los desastres naturales. No había pronósticos meteorológicos, y las tormentas, inundaciones o heladas podían aparecer sin aviso. Una lluvia intensa podía arruinar caminos, inundar casas y destruir cultivos, generando hambre y enfermedades. El frío extremo era igualmente mortal. Sin calefacción moderna, pasar una noche de invierno podía significar hipotermia o neumonía. Incluso los techos de paja eran peligrosos, porque un simple incendio podía consumir toda tu casa en minutos. La infraestructura medieval también representaba un riesgo. Los puentes de madera, caminos de tierra y escaleras improvisadas eran frágiles y resbaladizos. Una caída podía romper un hueso o causar una lesión grave que, combinada con la falta de atención médica adecuada, podía volverse mortal. No había servicios de emergencia ni hospitales modernos. Sobrevivir a un accidente era cuestión de suerte y resistencia. El transporte era igualmente arriesgado. Viajar a caballo o en carreta podía ser peligroso incluso en condiciones normales. Animales que se asustaban, ruedas que se rompían y caminos fangosos aumentaban la posibilidad de accidentes. Si caías, no solo te lastimabas, podías quedar atrapado en el barro o ser atacado por bandidos mientras estabas indefenso. El agua era otro enemigo silencioso. Los ríos y pozos eran fuentes de bebida, higiene y riego, pero también de enfermedades. El cólera, la disentería y otros patógenos se propagaban con facilidad. Beber agua contaminada era un riesgo constante que podía transformar un día normal en un viaje al hospital, si es que sobrevivías lo suficiente para llegar. No olvidemos a los animales. Los cerdos, caballos, perros y gatos convivían contigo en espacios reducidos. Las mordeduras, arañazos o el contacto con estiércol podían infectar heridas rápidamente. Además, las plagas como ratas y cucarachas transportaban enfermedades mortales que atacaban sin que tuvieras tiempo de reaccionar. Pero, incluso en medio de la rutina diaria, la vida social podía ser peligrosa. Las disputas familiares, vecinales o gremiales podían escalar en cuestión de minutos. Un comentario inapropiado o un malentendido podía terminar en una pelea mortal. La justicia no estaba garantizada y la venganza personal era común. En pocas palabras, cada interacción social podía ser una amenaza. Incluso dormir era un acto arriesgado. Las camas eran básicas,
los colchones rudimentarios y compartías habitación con familiares o animales. Las pulgas, chinches y parásitos infestaban las camas, y las enfermedades se propagaban durante la noche. Además, dormir cerca del fuego para mantener el calor aumentaba el riesgo de incendio. La vida medieval también estaba llena de límites y escasez de recursos. El combustible para cocinar y calentar era limitado, el acceso a ropa adecuada era difícil y los objetos cotidianos eran frágiles. Cada día requería esfuerzo físico extremo solo para sobrevivir. Cargar agua, leña, alimentos, cuidar animales y trabajar la tierra. El agotamiento físico era constante, debilitando tu cuerpo y aumentando las probabilidades de accidentes. Incluso los animales salvajes representaban un peligro. Lobos, osos y aves rapaces podían atacar aldeas o caminos. Los perros rabiosos eran una amenaza constante, y no había tratamiento seguro contra la rabia. Cada paseo por el bosque o incluso por los alrededores de tu aldea podía convertirse en un encuentro mortal con la fauna local. Finalmente, la superstición y la religión influían en la vida diaria. Los curanderos y prácticas mágicas a veces reemplazaban la medicina real. Si confiabas en ellos, un mal diagnóstico o tratamiento podía acabar contigo rápidamente. La ignorancia sobre la naturaleza y las enfermedades multiplicaba los peligros invisibles que te rodeaban. En resumen, un día normal en la Edad Media estaba lleno de amenazas. Hambre y desnutrición por cosechas fallidas o alimentos contaminados. Frío extremo, tormentas, inundaciones e incendios. Caídas y accidentes por infraestructura precaria. Agua contaminada y enfermedades transmitidas por animales. Exposición constante a parásitos y plagas. Violencia social y conflictos familiares sobremiales. Fatiga extrema por trabajo físico continuo. Riesgos psicológicos derivados del miedo y la incertidumbre diaria. Incluso si sobrevivías a la violencia, los médicos incompetentes, los parásitos y los desastres naturales, la vida cotidiana seguía siendo un enemigo implacable. Tu día podía terminar en tragedia sin necesidad de guerra o epidemia, solo por estar vivo y cumplir con las tareas diarias. Hasta ahora hemos visto que la Edad Media podía matarte por enfermedades, parásitos, hambre, violencia y accidentes cotidianos. Pero sobrevivir a estos peligros no te garantizaba tranquilidad. Había otro enemigo constante, menos tangible pero igual de poderoso: la religión, la superstición y el control social. Estos elementos moldeaban tu vida diaria y podían hacer que cada decisión, cada pensamiento e incluso cada sueño se convirtiera en una amenaza para tu supervivencia. En la Edad Media, la Iglesia tenía un poder absoluto sobre la mayoría de la población. No hablamos solo de fe o moral, hablamos de control social total, capaz de decidir tu destino. Los sacerdotes, monjes y obispos podían dictar lo que estaba permitido, y cualquier desviación de sus normas podía tener consecuencias graves, incluso mortales. Por ejemplo, consideremos la acusación de herejía. Si alguien sospechaba que pensabas o actuabas de manera diferente a lo que la Iglesia dictaba, podía ser denunciado. No existían juicios justos como los conocemos hoy. Los inquisidores aplicaban métodos brutales para probar tu culpabilidad: tortura, encarcelamiento, en casos extremos, la ejecución en la hoguera. Un día aparentemente normal podía transformarse en tu peor pesadilla si alguien decidía que tus ideas o comportamientos eran peligrosos. La superstición estaba en todas partes y afectaba cada aspecto de la vida. Si enfermabas, no siempre la causa era evidente, así que las personas recurrían a hechizos, amuletos o rituales mágicos. El riesgo de confiar en un curandero era doble. Primero, por tratamientos ineficaces o peligrosos, y segundo, porque la Iglesia podía ver la práctica de la magia como un crimen. Así que un simple resfriado podía llevarte a morir por la enfermedad,
por el remedio equivocado o por acusaciones de brujería. Las supersticiones también regulaban la vida diaria. Todo, desde la cosecha hasta el parto, estaba rodeado de rituales y creencias que debía seguir para mantener la protección divina. Ignorar estas normas podía ser visto como una ofensa grave. Si algo malo ocurría después, los vecinos y autoridades podían culparte a ti por atraer la desgracia, lo que significaba amenaza de violencia, exclusión social o incluso castigo físico. Los santos, los demonios y los exorcismos formaban parte de la vida cotidiana. El miedo a la posesión demoníaca o a la condena eterna estaba siempre presente. Los exorcismos y rituales para purificar a los sospechosos podían ser dolorosos y peligrosos, e incluso los acusados inocentes podían morir durante estos procedimientos. La vida espiritual estaba directamente ligada a la supervivencia física y psicológica. Tu salvación eterna y tu vida diaria dependían de obedecer reglas que a veces eran incomprensibles o contradictorias. Además, la religión dictaba normas estrictas sobre la moral, la sexualidad y la conducta social. El incumplimiento podía ser castigado con fustigamiento público, cárcel o humillación, y estos castigos podían poner tu vida en peligro si la situación se descontrolaba. Por ejemplo, una acusación falsa de adulterio o sodomía podía arruinar tu reputación y tu seguridad. El control social era tan intenso que cada gesto y palabra podía ser vigilado y juzgado, aumentando la presión psicológica diaria. La vida en comunidad también estaba marcada por supersticiones locales y creencias populares. Brujas, hechiceros y chamanes eran temidos y perseguidos, incluso si sus prácticas eran inocuas. Las festividades religiosas mezcladas con creencias locales podían generar conflictos, violencia o muertes accidentales, como en procesiones donde la multitud podía aplastar a alguien sin intención. El miedo a ser señalado o castigado estaba presente incluso durante celebraciones que hoy consideraríamos seguras y alegres. No podemos olvidar que la ignorancia científica aumentaba la influencia de la superstición. La gente no entendía enfermedades, fenómenos naturales o accidentes. Un simple eclipse, una tormenta o un brote de peste podía interpretarse como castigo divino o señal demoníaca, generando pánico colectivo y acciones desesperadas que ponían en riesgo vidas. Si estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado, podías ser víctima de la histeria general. La religión y la superstición también dictaban la alimentación, la vestimenta y el comportamiento cotidiano. No cumplir con ayunos, días santos o vestimenta adecuada podía generar reprobación, sanciones o aislamiento social, lo que afectaba tu acceso a comida, refugio y protección comunitaria. En un mundo donde cada recurso era vital para la supervivencia, ser excluido podía ser tan peligroso como cualquier ataque físico. Por último, la educación y la transmisión del conocimiento estaban bajo control religioso. La ignorancia no era casual, era parte de un sistema que mantenía a la población bajo control. No saber cómo prevenir enfermedades, entender el cuerpo o cultivar la tierra de manera eficiente aumentaba la probabilidad de morir por causas que hoy parecerían triviales. Así, incluso tu capacidad de sobrevivir dependía de obedecer normas que a menudo no tenían relación directa con la vida práctica. En resumen, la religión, la superstición y el control social convertían cada día en un delicado equilibrio entre obedecer, temer y sobrevivir. La amenaza de la herejía y la tortura por pensamientos o acciones consideradas incorrectas. La dependencia de curanderos y rituales que podían ser mortales o ilegales. La presión de seguir normas y supersticiones para evitar castigos o desgracias. El miedo constante a demonios, exorcismos y condena eterna. La vigilancia social intensa que podía transformar errores cotidianos en amenazas físicas o psicológicas. La ignorancia impuesta que aumentaba la mortalidad por enfermedades y accidentes. Incluso si sobrevivías a la violencia,
Las enfermedades, el hambre y los desastres naturales, el miedo invisible de la religión y la superstición seguía acechando. La Edad Media no solo era peligrosa por lo tangible, también estaba diseñada para mantenerte bajo control, con la amenaza de castigo físico, social y espiritual siempre presente. Hasta ahora hemos visto que la Edad Media podía matarte por enfermedades, hambre, accidentes, violencia cotidiana y miedo religioso. Pero incluso dentro de tu aldea, cada día estaba lleno de peligros. Ahora imagina salir de tu zona segura, un viaje a otra ciudad, un mercado lejano o simplemente recorrer caminos entre aldeas podía convertirse en una pesadilla. Los caminos medievales eran un enemigo constante. No existían carreteras pavimentadas ni señalización clara. Los caminos eran barro, piedras sueltas y zanjas invisibles, y cualquier tropiezo podía causar lesiones graves. Una pierna rota, un tobillo torcido o una caída desde una carreta podían convertirse en una sentencia de muerte si no recibías atención médica adecuada. Recuerda, los hospitales eran escasos y la medicina rudimentaria, así que incluso heridas menores podían infectarse mortalmente. El clima podía arruinar tu viaje en cuestión de minutos. Lluvias torrenciales convertían los caminos en ríos de barro. Heladas y nieve los volvían resbaladizos y peligrosos. Las inundaciones podían destruir puentes improvisados, dejándote atrapado y sin recursos para sobrevivir. Si estabas lejos de tu aldea, un clima extremo podía aislarte durante días, sin comida ni refugio, multiplicando las probabilidades de morir de hambre, frío o enfermedad. Los animales salvajes eran otro peligro constante. Lobos, osos y jabalíes habitaban bosques y campos. Un encuentro inesperado podía terminar en muerte, mutilación o enfermedad. Los animales domésticos, como caballos y vacas, también podían ser peligrosos. Un caballo que se asustaba podía derribarte o aplastarte, especialmente si viajabas cargando mercancías pesadas. Pero quizá el riesgo más temido eran los bandidos y ladrones. Los caminos eran territorio de criminales que acechaban a viajeros solitarios o grupos pequeños. Si te cruzabas con un grupo de bandidos, podías perder todo lo que tenías, sufrir heridas graves o ser asesinado. No había policía ni ayuda inmediata, y las aldeas más cercanas podían estar demasiado lejos para socorrerte. Cada viaje era un juego de suerte. La probabilidad de sobrevivir dependía de tu habilidad, tus recursos y tu capacidad para evitar ser detectado. Las ciudades y mercados, aunque aparentemente seguros, también tenían sus propios riesgos. Los incendios eran frecuentes debido a la construcción en madera y la dependencia de fuego para cocinar y calentar. Una chispa podía propagar llamas en cuestión de minutos, destruyendo casas, almacenes y bienes, y dejando a muchas personas heridas o muertas. El hacinamiento y la falta de higiene facilitaban la propagación de enfermedades, lo que convertía un simple viaje urbano en un riesgo para la salud. Los viajeros también enfrentaban amenazas sociales y legales. Ser forastero podía despertar desconfianza. Si cometías un error, infringías normas locales o simplemente caías en desgracia, podías ser arrestado, multado o incluso ejecutado sin mucha explicación. Cada interacción con autoridades, comerciantes o vecinos era potencialmente peligrosa. La falta de mapas precisos y señales claras hacía que perderse fuera muy fácil. Un desvío equivocado podía significar horas o días de caminata por terrenos desconocidos, aumentando el riesgo de encuentros peligrosos con animales, bandidos o accidentes naturales. El hambre y la fatiga acumuladas multiplicaban la probabilidad de errores fatales. Incluso el transporte de mercancías era un desafío mortal. Carretas cargadas podían volcarse, lastimando al conductor o destruyendo alimentos y bienes valiosos. Si viajabas por río, los barcos improvisados podían hundirse fácilmente,
atrapándote en corrientes rápidas y heladas. Cada viaje requería planificación, fuerza física y suerte, y aún así, nada garantizaba tu seguridad. La guerra y los conflictos locales aumentaban la peligrosidad. Los caminos podían cruzar territorios disputados, donde la presencia de soldados, mercenarios o tropas enemigas convertía cualquier desplazamiento en riesgo de muerte o captura. Incluso si no estabas involucrado, ser un civil en medio de un conflicto podía ser letal, porque la violencia no discriminaba. Los mercados y ferias eran lugares de encuentro de muchas personas, lo que aumentaba la propagación de enfermedades. La peste, el cólera y otras infecciones podían propagarse con rapidez entre viajeros que llevaban consigo animales, comida o ropa contaminada. Un simple contacto con otra persona podría convertirte en víctima de epidemias mientras buscabas comerciar o comprar suministros. Finalmente, el miedo psicológico era un factor constante. Cada viaje estaba lleno de incertidumbre. Desconocías quién te ayudaría o atacaría, si encontrarías comida o refugio y si llegarías vivo a tu destino. Este estrés constante debilitaba el cuerpo y la mente, haciendo que la supervivencia dependiera tanto de tu fortaleza psicológica como de tus habilidades físicas. En resumen, viajar en la Edad Media era una prueba de resistencia y astucia. Caminos peligrosos con barro, piedras y puentes inestables. Clima extremo que podía aislarte y poner en riesgo tu vida. Animales salvajes y domésticos capaces de lastimarte o matarte. Bandidos y criminales acechando viajeros. Riesgos urbanos como incendios, epidemias y hacinamiento. Posibles conflictos con autoridades y habitantes locales. Riesgo de perderse y quedar expuesto a todos los peligros anteriores. Estrés constante que debilitaba cuerpo y mente, aumentando la vulnerabilidad. Cada viaje era una aventura mortal, y solo los más preparados o afortunados lograban completar el recorrido sin daños graves. La Edad Media no era un mundo donde se pudiera explorar libremente. Cada paso fuera de casa era una apuesta a vida o muerte. Hasta ahora hemos explorado cómo enfermedades, hambre, accidentes, superstición y viajes podían amenazar tu vida en la Edad Media. Pero había un factor que podía arruinar tu existencia sin siquiera que levantaras un arma: la guerra. En un continente fragmentado en reinos, principados y feudos, los conflictos armados eran frecuentes y podían afectar a cualquiera, incluso a los civiles que no tenían relación directa con la lucha. Primero, debemos entender que la guerra medieval no era limitada ni controlada. No existían normas internacionales ni protección para la población civil. Cuando un ejército marchaba hacia un territorio enemigo, los aldeanos eran objetivos directos. Saqueos, incendios, asesinatos y secuestros eran prácticas comunes. Si tu aldea estaba en medio de un conflicto, podías perderlo todo en cuestión de horas, y la mayoría de la población no tenía forma de defenderse. Los saqueos eran uno de los mayores peligros. Ejércitos profesionales o grupos de mercenarios avanzaban destruyendo aldeas y ciudades menores. Robaban alimentos, ganado y bienes de valor, dejando la población sin recursos para sobrevivir semanas o meses. Quienes intentaban resistir se enfrentaban muerte segura, incluso quienes cooperaban no siempre sobrevivían, pues la violencia era indiscriminada. El reclutamiento forzoso también era común. Los jóvenes eran obligados a unirse a los ejércitos locales o mercenarios. Negarse podía ser considerado traición o desobediencia, castigada con prisión, tortura o ejecución. Incluso si sobrevivías al servicio militar, la guerra en sí misma era mortal. Combates sangrientos, enfermedades, hambre y accidentes en el campo de batalla. Las ciudades fortificadas ofrecían cierta protección, pero no garantizaban seguridad total. Durante asedios, la población civil sufría enormemente. El hambre,
La peste y la violencia dentro de los muros podían ser igual de letales que los ataques externos. Los sitiadores usaban tácticas de terror, quemaban cultivos, contaminaban pozos y atacaban a inocentes para forzar la rendición. Sobrevivir a un asedio requería no solo suerte, sino planificación, acceso, reservas y resistencia física y psicológica. Los conflictos armados también provocaban migraciones masivas y desplazamientos forzados. Familias enteras debían abandonar sus hogares, llevando solo lo que podían cargar. Durante estas huidas, las probabilidades de morir aumentaban. Hambre, frío, agotamiento, enfermedades y ataques de animales o bandidos eran constantes. Cada desplazamiento se convertía en un reto mortal que podía durar días o semanas. El impacto económico de la guerra también era devastador. Los campesinos, que ya vivían al borde de la subsistencia, podían ver sus tierras arrasadas, su ganado robado y sus cosechas destruidas. La escasez de alimentos provocaba hambrunas locales, multiplicando la mortalidad por inanición y enfermedades. Así, incluso si la guerra no te golpeaba directamente con armas, sus consecuencias podían matarte de maneras indirectas. La violencia era cotidiana incluso fuera de los campos de batalla. Los conflictos entre señores feudales podían derivar en disputas territoriales, venganzas y ataques relámpago, afectando a pueblos enteros. Los campesinos no tenían derecho a intervenir ni a quejarse, y cualquier intento de resistir podía significar castigo o muerte inmediata. La guerra también traía enfermedades. Los ejércitos en movimiento facilitaban la propagación de peste, disentería y otras infecciones. El hacinamiento en campamentos, la falta de higiene y el contacto con cadáveres aumentaban el riesgo de epidemias. Una simple presencia cercana a un ejército podía convertirte en víctima de enfermedades mortales, incluso sin disparos ni espadas de por medio. Otro factor mortal eran los ataques sorpresivos y emboscadas. Las carreteras y caminos eran inseguros, y los viajeros podían toparse con soldados en patrullas o grupos de mercenarios. Ser civil en el lugar equivocado podía costarte la vida instantáneamente. Incluso los comerciantes que llevaban productos para vender enfrentaban riesgos enormes. Perder la vida, el ganado o la mercancía era muy común. Los efectos psicológicos de vivir en un mundo lleno de guerra constante también eran devastadores. El miedo persistente a ataques, saqueos o reclutamiento afectaba la salud mental y física. El estrés crónico debilitaba el sistema inmunológico, aumentando la vulnerabilidad ante enfermedades y lesiones. En la Edad Media, sobrevivir no era solo cuestión de fuerza física, sino también de resistencia mental y adaptabilidad a un entorno extremadamente hostil. Incluso los que lograban mantenerse al margen no estaban a salvo. Los conflictos podían extenderse rápidamente a territorios vecinos. Un pacto roto o una nueva guerra podía traer la violencia directamente a tu aldea sin previo aviso. La vida cotidiana estaba marcada por la incertidumbre. Cada sonido de caballos, cada rumor de tropas en marcha podía ser señal de desastre. Finalmente, debemos recordar que la guerra no solo afectaba a los adultos. Niños y ancianos sufrían igualmente. Eran víctimas de saqueos, desplazamientos forzados, enfermedades y hambre. La protección familiar era limitada y la supervivencia dependía de cooperación comunitaria, recursos y pura suerte. En resumen, la guerra en la Edad Media era una amenaza constante e indiscriminada, capaz de afectar a cualquier persona, incluso sin que luchara. Saqueos y destrucción de aldeas y bienes. Reclutamiento forzoso y riesgo de muerte en combate. Asedios que combinaban hambre, epidemias y violencia. Migraciones y desplazamientos peligrosos. Consecuencias económicas que llevaban a hambre y enfermedades. Violencia cotidiana derivada de disputas locales. Propagación de enfermedades a través de ejércitos en movimiento.
Ataques sorpresivos en caminos y carreteras. Estrés psicológico que debilitaba cuerpo y mente. Peligro constante para niños, ancianos y civiles no combatientes. La Edad Media era un mundo donde la guerra no distinguía entre soldados y civiles. Incluso aquellos que buscaban una vida tranquila podían ver su mundo destruido de manera rápida e impredecible. Sobrevivir a la guerra no era un mérito. Era, muchas veces, cuestión de suerte, estrategia, resistencia al miedo constante. Hemos explorado cómo la violencia y la guerra podían matar incluso a los que no luchaban, y cómo los viajes y caminos eran mortales. Pero la Edad Media tenía otra amenaza igualmente implacable: las enfermedades. Y no nos referimos solo a pequeños resfriados. Hablamos de epidemias que podían borrar ciudades enteras y matar a una gran parte de la población. La medicina en aquel entonces era rudimentaria. Los médicos no tenían conocimiento sobre bacterias, virus o higiene. El diagnóstico se basaba en ideas equivocadas, como los humores del cuerpo: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Si el equilibrio de estos humores se alteraba, se pensaba que estabas enfermo, y los tratamientos eran casi siempre inútiles o peligrosos. Las epidemias podían aparecer en cualquier momento y lugar. En ciudades densamente pobladas, la peste, el cólera o la disentería podían propagarse rápidamente. El hacinamiento y la falta de higiene facilitaban que los gérmenes se transmitieran de persona a persona. Incluso un simple contacto con alguien enfermo podía conducirte a la muerte en cuestión de días o semanas. Los hospitales eran escasos y rudimentarios. Muchos eran administrados por la Iglesia y más preocupados por la espiritualidad que por la curación. Las camas eran compartidas, la limpieza mínima y los enfermos convivían con los sanos, lo que hacía que la enfermedad se propagara más rápido. El cuidado médico no era una garantía de supervivencia. En muchos casos, solo retrasaba lo inevitable. Además de la peste bubónica, que mató a millones, existían otras enfermedades como la viruela, el sarampión y la lepra. La lepra, por ejemplo, no solo dañaba el cuerpo, sino que también aislaba socialmente a quien la padecía, condenándolo a vivir en leproserías alejadas, a menudo sin suficiente comida ni atención médica. La muerte podía llegar lenta y dolorosa, y la soledad empeoraba el sufrimiento. La higiene era un lujo desconocido para la mayoría de la población. Baños comunes eran escasos, y la gente rara vez lavaba la ropa o se bañaba con regularidad. El agua potable era limitada y a menudo estaba contaminada por desechos humanos o animales. Beber agua contaminada o comer alimentos en mal estado era una fórmula segura para enfermar gravemente. Los animales también transmitían enfermedades. Ratas, gatos, perros y aves podían ser portadores de pulgas y parásitos, que a su vez propagaban infecciones como la peste. Un simple contacto con excrementos o animales callejeros podía poner tu vida en riesgo. Pero no solo la población urbana sufría. Los campesinos estaban expuestos a infecciones derivadas de las cosechas, el ganado o el barro de los campos. Las heridas eran frecuentes y, sin limpieza ni antibióticos, una herida menor podía convertirse en mortal por infección. Incluso el parto era extremadamente peligroso. Muchas mujeres morían dando a luz, y los recién nacidos tenían pocas probabilidades de sobrevivir la primera infancia. El miedo a la enfermedad afectaba también la vida diaria. La gente evitaba tocar a los enfermos, lo que podía aislar social y emocionalmente a los afectados. Los rituales religiosos, como procesiones o penitencias, a veces aumentaban la propagación de epidemias al congregar a grandes cantidades de personas en condiciones insalubres. La superstición era común. Se culpaba a brujas, demonios o castigos divinos por la enfermedad, lo que desviaba cualquier intento real de prevenirla o tratarla. Los médicos medievales usaban remedios que hoy nos parecen absurdos o peligrosos. Sangrías,
Purgas, emplastos con hierbas tóxicas y rituales extraños eran comunes. Más que curar, estos tratamientos a menudo empeoraban la enfermedad o debilitaban al paciente, acelerando la muerte en lugar de prevenirla. El impacto psicológico de vivir en un mundo lleno de epidemias era enorme. Cada tos, fiebre o sarpullido podía generar terror absoluto, porque incluso síntomas leves podían ser fatales. La muerte era impredecible y omnipresente. La población vivía con un miedo constante, lo que debilitaba la resistencia física y mental y aumentaba la vulnerabilidad ante cualquier enfermedad. La educación sobre higiene y prevención era mínima. La mayoría de la gente desconocía prácticas básicas que hoy consideramos esenciales, como lavarse las manos o hervir el agua. El conocimiento médico estaba reservado a unos pocos, y muchas veces no servía de nada frente a epidemias masivas. Así, la ignorancia y la falta de recursos convertían a la población en víctima fácil de cualquier brote. En pueblos pequeños, las enfermedades podían diezmar familias enteras. Padres, hijos y ancianos podían morir en cuestión de semanas, dejando comunidades fragmentadas y economías locales colapsadas. La supervivencia dependía más de suerte y aislamiento que de habilidades o riqueza. Incluso los ricos no estaban completamente protegidos. Aunque podían acceder a mejores alimentos, cuidados y medicinas, las epidemias eran tan virulentas que afectaban a nobles y plebeyos por igual. El distanciamiento social era difícil, y los médicos de la época no tenían conocimientos que pudieran detener enfermedades como la peste. En resumen, la Edad Media era un mundo donde la muerte podía llegar sin fuego, sin espada ni conflicto. Epidemias devastadoras que eliminaban poblaciones enteras. Medicina rudimentaria e ineficaz basada en teorías equivocadas. Hospitales insuficientes y poco higiénicos. Falta de higiene y agua potable contaminada. Contacto con animales y alimentos que transmitían enfermedades. Heridas y partos extremadamente peligrosos. Superstición y rituales que empeoraban la propagación. Remedios médicos que debilitaban en lugar de curar. Impacto psicológico debilitante debido al miedo constante. La enfermedad afectaba tanto a pobres como a ricos, y la supervivencia dependía de suerte y aislamiento. Si pensabas que la Edad Media solo podía matarte por guerras o enfermedades, estabas equivocado. Otra amenaza constante y silenciosa era el hambre. Y no hablamos de pasar un día sin comer, sino de una lucha diaria por conseguir suficiente alimento para sobrevivir, donde cualquier error podía ser fatal. Para la mayoría de la población, especialmente los campesinos, la subsistencia dependía de la agricultura. Cereales, legumbres, verduras y algún fruto eran la base de la dieta. Pero esta dependencia tenía un gran problema. Si la cosecha fallaba, la muerte podía llegar rápidamente. Las causas de fallas eran numerosas: sequías, inundaciones, plagas de insectos, heladas, incendios o ataques de animales. Un año de malas cosechas significaba escasez de alimentos, hambre y malnutrición generalizada. La dieta medieval era pobre en nutrientes esenciales. El pan, hecho de cereales mezclados con salvado, era el alimento principal, acompañado de legumbres y verduras cuando estaban disponibles. La carne y el pescado eran privilegios de los ricos, y los lácteos eran escasos fuera de regiones rurales con ganado suficiente. Esta alimentación insuficiente provocaba debilidad crónica, anemia, enfermedades y menor resistencia a infecciones. Las hambrunas eran frecuentes y devastadoras. En años de crisis, el precio de los alimentos se disparaba, y los pobres simplemente no podían comprarlos. Morir de hambre era común, pero incluso aquellos que conseguían comer sufrían malnutrición crónica, que debilitaba el cuerpo y facilitaba la muerte por cualquier otra causa: enfermedad, accidente o violencia. El hambre también afectaba el desarrollo de los niños.
Muchos sufrían retraso físico y mental por carencias nutricionales. La mortalidad infantil era altísima. Un gran número de niños no sobrevivía a los primeros años de vida. Los que lograban crecer aún eran más débiles y vulnerables, con sistemas inmunológicos comprometidos que los hacían presa fácil de epidemias y heridas. La pobreza y la falta de alimentos también afectaban a los adultos. Un campesino debilitado tenía menos fuerza para trabajar la tierra, lo que empeoraba la situación. El ciclo de hambre, trabajo agotador y enfermedad era difícil de romper. Incluso un pequeño retraso en la cosecha podía significar semanas de inanición. El almacenamiento de alimentos era limitado. No existían métodos modernos de conservación. Sin refrigeración, los cereales podían enmohecerse, la carne se descomponía y los vegetales se pudrían rápidamente. Esto significaba que los recursos debían consumirse rápidamente o se perdían, aumentando el riesgo de hambre. Los animales de granja eran vitales para la alimentación y el trabajo, pero también estaban sujetos a enfermedades y ataques. Perder ganado no solo significaba menos carne o leche, sino también menos ayuda para labrar la tierra, lo que podía llevar a una menor producción de alimentos y más hambre. Los pobres recurrían a alimentos alternativos, a veces peligrosos, raíces silvestres, plantas desconocidas o animales pequeños eran consumidos para sobrevivir. Algunos alimentos podían causar intoxicación o enfermedades graves, agregando otra amenaza a la ya precaria situación. La escasez de alimentos también provocaba conflictos sociales. Poblaciones desesperadas podían saquear aldeas vecinas o enfrentarse a sus propios señores para conseguir comida. Estos conflictos podían ser violentos y mortales, agregando una capa más de peligro a un mundo ya hostil. En tiempos de hambre extrema, los ricos podían permitirse comprar alimentos, pero no estaban completamente a salvo. Las crisis alimentarias afectaban el comercio y el precio de los productos, haciendo que incluso la élite enfrentara escasez temporal y encarecimiento extremo. La diferencia era que los pobres morían primero y más rápido, mientras los ricos podían esperar que la situación mejorara o buscar alternativas. Los efectos psicológicos del hambre eran devastadores. El miedo constante a quedarse sin comida afectaba la salud mental, generando ansiedad, desesperación, en casos extremos, actos desesperados como robar o abandonar hogares. El hambre debilitaba también la resistencia emocional ante enfermedades, violencia y accidentes. Incluso los monasterios y conventos, que a veces tenían mejores reservas de alimentos, enfrentaban limitaciones. Durante malas cosechas, las comunidades religiosas tenían que racionar estrictamente y los más débiles podían morir antes de recibir suficiente alimento. Esto muestra que el hambre no discriminaba entre laicos y religiosos, afectando a todos por igual en épocas de escasez. La malnutrición también aumentaba la mortalidad durante epidemias. Un cuerpo debilitado por hambre tenía menos defensa contra enfermedades, lo que aceleraba la muerte. Así, el hambre y la enfermedad trabajaban juntos, multiplicando el riesgo de morir. En ciudades medievales, la situación era similar. Los pobres urbanos dependían de mercados y comerciantes, pero el transporte de alimentos era lento y arriesgado. La mala cosecha en el campo significaba precios altos y escasez en la ciudad, afectando a quienes no tenían recursos para sobrevivir. En resumen, la Edad Media no solo mataba con espadas, plagas o superstición, también la hacía con la ausencia de lo más básico, comida suficiente y nutritiva. La agricultura dependía del clima, plagas y accidentes naturales. La dieta era pobre en nutrientes, causando debilidad y enfermedades. Las hambrunas eran frecuentes y mortales. La malnutrición debilitaba a niños y adultos, facilitando la muerte por otras causas. El almacenamiento de alimentos era limitado y poco seguro.
Los animales de granja eran vulnerables a enfermedades, afectando la producción de alimentos. La escasez podía provocar conflictos violentos. Incluso los ricos podían sufrir hambre temporal. La malnutrición aumentaba la vulnerabilidad a enfermedades y accidentes. La ansiedad y el miedo constante debilitaban cuerpo y mente, afectando la supervivencia. La Edad Media era, en pocas palabras, un mundo donde la vida estaba al borde del hambre constante, y sobrevivir requería no solo trabajo duro, sino también suerte, estrategia y resistencia física y psicológica. Si pensabas que la Edad Media solo podía matarte por enfermedades, hambre o guerras, estás subestimando el poder del miedo y la superstición. Vivían en un mundo donde cada sombra, cada ruido extraño y cada accidente podían ser interpretados como un presagio de muerte o desgracia. Y el miedo constante, aunque no te matara directamente, debilitaba tu cuerpo, tu mente y tu capacidad de sobrevivir. La religión dominaba todos los aspectos de la vida. No había separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Cada acción, pensamiento o enfermedad podía verse como un castigo divino. Si un vecino enfermaba, se pensaba que alguien había cometido un pecado o que Dios estaba enviando un mensaje. El miedo a la condena eterna afectaba tanto a nobles como a campesinos. Nadie estaba libre del juicio de Dios. Pero no era solo la religión lo que aterrorizaba a la población. La superstición estaba en todas partes. Brujas, demonios, espíritus y maleficios podían ser culpados por cualquier desgracia. Un mal cultivo, una enfermedad o la muerte de un animal podían ser interpretados como obra de fuerzas sobrenaturales. La gente temía salir sola por la noche, cruzar bosques o acercarse a lugares malditos, porque el peligro invisible podía acechar en cualquier esquina. La caza de brujas comenzó en parte debido a este miedo irracional. Se creía que ciertas personas tenían poderes malignos capaces de matar, enfermar o maldecir. Acusaciones simples podían llevar a tortura y ejecución. Así, el miedo se convertía en una amenaza directa para la vida, no solo un estado psicológico. Los objetos cotidianos también podían inspirar terror. Amuletos, talismanes y rituales se utilizaban para protegerse de la desgracia, pero la falta de estos protectores podía generar pánico. El miedo a lo desconocido estaba tan arraigado que muchas decisiones se tomaban por superstición antes que por lógica. Esto afectaba la seguridad de las personas, porque podían evitar caminos seguros o seguir rituales peligrosos, pensando que estaban protegiéndose. El miedo también se manifestaba en la medicina. Si alguien enfermaba, se pensaba que el mal era causado por demonios o por desequilibrio de los humores. El tratamiento a veces incluía rituales religiosos, exorcismos o supersticiones que podían empeorar la salud del paciente. La combinación de ignorancia médica y terror a fuerzas sobrenaturales hacía que la muerte pareciera omnipresente y muchas veces inevitable. Las festividades y rituales religiosos también podían ser peligrosos. Procesiones, peregrinaciones o celebraciones congregaban a miles de personas en condiciones insalubres. El miedo a no participar correctamente podía hacer que la gente asistiera a eventos a pesar del riesgo de epidemias, accidentes o violencia. Así, incluso las actividades que parecían espirituales o protectoras podían poner en riesgo la vida. Los relatos y cuentos también alimentaban el terror cotidiano. Historias sobre fantasmas, espíritus vengativos y monstruos eran comunes. Niños y adultos crecían con un miedo constante a fuerzas invisibles. Este miedo debilitaba la mente y el cuerpo, haciendo la población más vulnerable a enfermedades, accidentes y conflictos. El miedo al castigo divino también limitaba la acción humana. Si alguien creía que Dios castigaría a quien trabajara en domingo o quebrantara reglas religiosas, podía dejar de realizar tareas necesarias, poniendo en riesgo su subsistencia o la de su familia.
La superstición influía en la agricultura, el comercio y la vida diaria, haciendo que las decisiones no se tomaran por lógica, sino por temor a fuerzas invisibles. Las enfermedades se mezclaban con la superstición. Una plaga podía verse como castigo divino, y en lugar de buscar soluciones prácticas, se recurría a rituales o penitencias. Esto retrasaba la respuesta real y aumentaba la mortalidad. Así, superstición y miedo eran aliados de la muerte, aunque no fueran armas visibles. Los habitantes también temían la muerte misma, pero en formas muy específicas. El más allá era un lugar incierto, lleno de peligros y juicios. La idea de purgatorio, infierno o castigos eternos llevaba a la obsesión con la religión y el miedo constante a la condena. Este temor influía en cada acción, cada palabra y cada decisión, creando un estrés psicológico que debilitaba la resistencia física y emocional. Incluso el entorno cotidiano estaba cargado de superstición. Bosques, cuevas, cruces de caminos y ruinas eran considerados lugares de peligro sobrenatural. La gente evitaba viajar sola o por la noche, y en caso de tener que hacerlo, llevaba amuletos, rezos o talismanes. Este miedo podía limitar la movilidad y la capacidad de conseguir alimentos o trabajo, aumentando la vulnerabilidad ante otras amenazas. La ignorancia y la superstición se reforzaban mutuamente. Como la mayoría de la población no sabía leer ni tenía acceso a información científica, las explicaciones sobrenaturales dominaban la comprensión del mundo. El miedo a lo desconocido era constante, y cualquier desgracia podía interpretarse como un acto maligno, sin posibilidad de razonamiento lógico. Incluso los ricos y educados no estaban completamente libres. Aunque podían contratar médicos y aprender algunas nociones de astronomía o medicina rudimentaria, el miedo a la condena divina y a lo sobrenatural seguía presente. Las supersticiones culturales eran tan poderosas que incluso los nobles actuaban bajo su influencia, afectando decisiones políticas, económicas y sociales. En resumen, la superstición y el miedo eran fuerzas omnipresentes en la Edad Media, capaces de afectar tanto la mente como el cuerpo, generando consecuencias directas e indirectas para la supervivencia. La religión dictaba la vida y cada acción podía considerarse pecado. Brujas, demonios y espíritus eran temidos como causas de enfermedades, mala suerte o muerte. El miedo a lo desconocido limitaba la movilidad y la capacidad de tomar decisiones racionales. Las festividades y rituales podían aumentar el riesgo de enfermedad y muerte. La medicina se mezclaba con rituales y superstición, retrasando tratamientos efectivos. Los relatos de fantasmas y monstruos generaban temor constante. El miedo a la condena divina afectaba decisiones vitales, como trabajo y alimentación. Superstición y enfermedad se reforzaban, aumentando la mortalidad. El entorno cotidiano estaba cargado de peligros imaginarios que limitaban la supervivencia. Incluso los ricos no estaban completamente libres de miedo y superstición. Si creías que la Edad Media solo podía matarte por guerras, enfermedades, hambre o superstición, estabas equivocado. La vida diaria en aquel tiempo estaba llena de peligros que hoy nos parecen absurdos, pero que entonces podían ser mortales. En esta parte final, veremos cómo incluso lo más cotidiano podía convertirse en una amenaza para tu vida. Imagina un día normal para un campesino o un ciudadano medieval. Desde que te levantabas hasta que te acostabas, cada acción implicaba un riesgo. Comenzando por la vivienda. La mayoría de las casas eran de madera, con techos de paja y paredes delgadas. Esto no solo hacía que el frío y la humedad fueran un enemigo constante, sino que también el fuego fuera un peligro mortal. Una simple chispa de la chimenea podía provocar un incendio que arrasara toda la casa, llevándose vidas y pertenencias en minutos. El agua era otro riesgo invisible. La higiene era casi inexistente y las fuentes de agua limpia limitadas.
Muchos bebían de ríos, pozos o charcos contaminados, lo que provocaba enfermedades digestivas, parásitos y epidemias. El simple hecho de beber agua podía acercarte a la muerte sin que nadie lo notara hasta demasiado tarde. La construcción de las ciudades y aldeas también representaba peligros. Calles estrechas, mal pavimentadas y llenas de barro y excremento hacían que los accidentes fueran comunes. Caídas, resbalones o heridas menores podían infectarse rápidamente y sin antibióticos ni atención médica adecuada, una pequeña herida podía ser mortal. El trabajo diario estaba lleno de riesgos físicos. Labrar la tierra, levantar piedras, transportar agua o cortar leña podía causar accidentes graves. Las herramientas eran rudimentarias y pesadas. Un corte, golpe o aplastamiento podía dejar incapacitado a alguien o causarle la muerte. El trabajo infantil era común, y los niños enfrentaban los mismos peligros que los adultos, a menudo sin supervisión adecuada. Los animales también podían ser una amenaza. Los campesinos convivían con vacas, cerdos, caballos y aves dentro de los mismos espacios de vida. Las mordeduras, patadas o enfermedades transmitidas por animales podían causar infecciones mortales. Incluso los animales domésticos podían propagar enfermedades sin que la gente lo entendiera, aumentando el riesgo cotidiano. La comida era otra fuente de peligro. Además de la malnutrición, la contaminación de alimentos era común. Granos almacenados podían llenarse de moho o insectos, carnes se descomponían rápidamente y verduras podían estar contaminadas. Consumir alimentos en mal estado podía causar intoxicaciones graves, diarrea extrema o incluso la muerte, especialmente en niños y ancianos. La violencia cotidiana era otro factor de riesgo. Aunque no hubiera guerra, los conflictos entre vecinos, robos y peleas eran frecuentes. Las armas eran comunes. Cuchillos, hachas y palos podían causar heridas fatales en segundos. El miedo a ser atacado en cualquier momento era una constante en la vida medieval, incluso en tu propia aldea. El transporte era extremadamente peligroso. Viajar por caminos rurales significaba enfrentar barro, animales salvajes, bandidos y accidentes. Cayendo de un carro o caballo, rompiendo un hueso o lastimándote gravemente, podía significar la muerte por infección días después. El simple hecho de moverse de un lugar a otro era un riesgo calculado, no una rutina segura como hoy. El clima también jugaba en tu contra. Inviernos crudos, lluvias intensas y tormentas podían matar directamente por hipotermia, inundaciones o derrumbes. No existían calefacciones adecuadas ni refugios seguros en muchos lugares. Incluso enfermedades como neumonía, que hoy se tratan fácilmente, eran casi siempre fatales en aquel entonces. La muerte por accidente era tan común que formaba parte de la vida diaria. Alguien podía morir mientras trabajaba, viajaba o incluso descansaba en su hogar. La combinación de estructuras débiles, herramientas peligrosas, higiene precaria y enfermedades hacía que el mundo medieval fuera un lugar donde cada día era una lucha por sobrevivir. La rutina también estaba marcada por rituales religiosos que podían aumentar riesgos. Procesiones en multitudes, peregrinaciones largas y ceremonias en iglesias llenas de gente expuesta a enfermedades eran peligros cotidianos. Participar en lo que se consideraba un deber espiritual podía costarte la vida, aunque tu intención fuera la devoción. Los niños y ancianos eran los más vulnerables. Los niños, con cuerpos débiles y menos conocimiento de los peligros, sufrían accidentes, hambre y enfermedades. Los ancianos, con sistemas inmunológicos debilitados, podían morir por cualquier causa que hoy sería tratable. La expectativa de vida era baja, y la supervivencia hasta la adultez era un logro en sí mismo. Incluso la noche era peligrosa. Sin iluminación confiable, moverse después del atardecer implicaba riesgos, caídas, ataques de animales,
robo e incluso brujería percibida. Las casas eran frías y húmedas, lo que facilitaba enfermedades respiratorias y otras condiciones mortales. Dormir, un acto que hoy asociamos con seguridad, era un riesgo calculado cada noche. En resumen, la vida cotidiana en la Edad Media era un campo minado de peligros invisibles y directos. Hogares inflamables y frágiles, agua contaminada y enfermedades digestivas, calles inseguras y riesgo de accidentes, trabajo físico agotador y herramientas peligrosas, animales domésticos y salvajes que podían causar muerte, alimentos contaminados o en mal estado, conflictos violentos y robos frecuentes, transporte riesgoso y carreteras inseguras, condiciones climáticas extremas, ritual religioso o costumbre que aumentaba riesgos, vulnerabilidad de niños y ancianos, riesgos nocturnos e invisibles. La Edad Media era, en pocas palabras, un lugar donde la supervivencia no estaba garantizada, incluso sin guerra, hambre o enfermedad. Cada día era una serie de decisiones con consecuencias potencialmente fatales. Sobrevivir requería no solo trabajo duro y obediencia a la religión, sino también suerte, estrategia y resistencia física y mental. Al final, comprender estos peligros nos ayuda a entender por qué la vida medieval era tan frágil. El mundo estaba lleno de amenazas silenciosas que podían golpear en cualquier momento. Un mal paso, un fuego, un animal o simplemente la mala fortuna. Y si lograbas sobrevivir día tras día, habías vencido al sistema mismo de la Edad Media. Así concluye nuestro viaje a través de un mundo que, aunque remoto en el tiempo, nos enseña algo valioso. La vida es frágil y la supervivencia nunca fue algo garantizado. Si hoy vivimos sin temor constante al hambre, la enfermedad, la superstición o los accidentes diarios, es un privilegio que debemos apreciar. Si creías que habíamos visto todo lo que podía matarte en la Edad Media, prepárate. Lo que vamos a contar ahora no son hechos aislados. Es la suma de todos los peligros que se entrelazaban en la vida cotidiana, haciendo que cada día fuera una batalla por sobrevivir. Esta es la historia de un mundo donde la muerte estaba presente en cada esquina, en cada sombra y en cada decisión que tomabas. Imagina despertarte en tu hogar medieval. Las paredes de madera crujen, el techo de paja deja entrar el frío del amanecer y el humo de la chimenea apenas calienta tu cuerpo. Cada respiración que tomas está llena de polvo, hollín y bacterias invisibles. No hay calefacción, no hay aislamiento y la humedad hace que tu cuerpo esté siempre vulnerable. Un simple resfriado puede evolucionar en neumonía. Y la neumonía, sin antibióticos ni medicina moderna, puede arrebatarte la vida en cuestión de días. Ahora sal a la calle. El barro, los excrementos de animales, los charcos contaminados y las calles estrechas crean un terreno donde cualquier caída puede ser mortal. Un tropiezo, un golpe en la cabeza, una herida infectada, lo que hoy sería un inconveniente menor, entonces era un peligro real. Y mientras caminas, debes cuidar cada paso, porque los animales sueltos pueden embestirte, y cualquier conflicto con vecinos o forasteros puede terminar en muerte violenta. El trabajo diario es otro enemigo silencioso. Labrar la tierra, cortar madera, transportar agua o construir con piedras y herramientas primitivas no solo era agotador, era peligroso en cada movimiento. Las heridas eran inevitables, y sin atención médica adecuada, una pequeña cortada podía convertirse en una sentencia de muerte. Incluso los niños estaban obligados a trabajar, enfrentándose a los mismos riesgos que los adultos, muchas veces sin protección ni supervisión. Pero no creas que solo los accidentes físicos amenazaban tu vida. El hambre y la malnutrición eran compañeros constantes. Los cultivos fallaban, las cosechas se perdían por sequías o plagas y los precios de los alimentos podían subir de manera insostenible.
Comer poco o mal debilitaba tu cuerpo, haciendo que cada enfermedad, cada herida o incluso un resfriado se volviera letal. El hambre era, en muchos sentidos, un asesino silencioso que trabajaba en conjunto con enfermedades, frío y agotamiento. Ahora entra en juego la superstición y el miedo. Cada sombra podría esconder un demonio, cada enfermedad era un castigo divino, y cada desgracia podía ser atribuida a una bruja. El miedo constante debilitaba la mente y el cuerpo, haciendo que la gente tomara decisiones irracionales, desde ignorar alimentos contaminados hasta someterse a rituales peligrosos. La superstición no solo aterrorizaba, era un riesgo tangible para la vida, capaz de llevar a tortura o muerte en casos de acusaciones de brujería. Y si creías que la noche te traería descanso, estabas equivocado. Sin luz confiable, cada salida nocturna estaba llena de peligros. Caídas, ataques de animales, bandidos, enfermedades o simplemente perderse y morir de frío. Dormir tampoco era completamente seguro. Los incendios podían devorar tu hogar mientras dormías. Las enfermedades respiratorias podían avanzar sin que nadie lo notara, y los animales podían atacar a tu familia. El simple acto de dormir era un riesgo calculado, una pausa temporal en un mundo donde la vida no estaba garantizada. La religión, omnipresente en cada acción, también podía jugar en contra. El miedo al castigo divino hacía que las personas tomaran decisiones que aumentaban su riesgo, como asistir a festividades masivas durante epidemias o realizar penitencias físicas peligrosas. La devoción se mezclaba con la supervivencia. Ignorar la religión podía significar condena eterna, y seguirla al pie de la letra podía significar muerte por accidente, enfermedad o agotamiento. Si combinamos todos estos factores, vemos un patrón aterrador. La Edad Media no tenía un solo enemigo, tenía un ejército invisible de amenazas, donde cada día implicaba un riesgo. Fuego y accidentes domésticos que podían arrasar hogares. Agua contaminada y falta de higiene que facilitaban epidemias. Calles peligrosas y animales sueltos que podían causar heridas graves. Trabajo físico extenuante con herramientas primitivas. Malnutrición y hambre debilitando el cuerpo constantemente. Violencia cotidiana y conflictos que podían acabar en muerte. Enfermedades sin tratamiento que hoy consideraríamos menores. Superstición, miedo y brujería que llevaban a la tortura o la ejecución. Clima extremo y condiciones ambientales que podían matar sin que nadie lo esperara. La noche y la oscuridad, donde cualquier error podía ser fatal. La Edad Media, entonces, no era solo un periodo histórico, era un territorio hostil donde la vida era efímera, incierta y constantemente amenazada. Los pocos que sobrevivían hasta la vejez no solo eran afortunados, eran resistentes, cuidadosos, inteligentes y a veces, increíblemente afortunados. Pero, ¿qué podemos aprender de esto hoy? Mirando atrás, entendemos por qué la gente de esa época vivía con tanto miedo, respeto y devoción. Cada acción estaba cargada de riesgos que nosotros hoy no imaginamos. Cada comida, cada paseo, cada decisión podía ser la última. La historia nos enseña que la vida, aunque frágil en ese entonces, tenía valor porque sobrevivir era un logro diario, una hazaña constante que merecía respeto. Al final, si cerramos los ojos y pensamos en la Edad Media, no la recordamos solo por castillos o batallas, sino por la lucha diaria contra la muerte invisible. Enfermedades, hambre, accidentes, superstición y miedo. Era un mundo donde la supervivencia requería estrategia, inteligencia, cuidado, sobre todo, un poco de suerte. Así concluye nuestro viaje a través de un tiempo que parece lejano, pero que nos muestra cómo la humanidad ha avanzado y cuán preciada es la vida hoy. Si alguna vez piensas que tus problemas son grandes, recuerda que para alguien en la Edad Media, simplemente despertar y sobrevivir un día más era una victoria.
Y mientras apagamos la luz y nos dejamos arrullar por la historia, recuerda, la Edad Media podía destruirte en un día, pero nos dejó lecciones sobre resiliencia, precaución y la maravilla de la vida que sobrevivió a todas sus sombras.